¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos problemas parecen repetirse en tu familia, como si algo invisible siempre lo estuviera repitiendo todo, incluso cuando haces todo lo posible porque funcione? ¿Has sentido alguna vez dolores, conflictos o pérdidas que no tienen explicación lógica, pero que persisten a lo largo de las generaciones? Esta pregunta puede resultar incómoda, pero ahí es precisamente donde comienza una advertencia seria, profunda y urgente que dejó el Padre Pío y que muchos han ignorado durante demasiado tiempo. El Padre Pío no hablaba de estas cosas a la ligera ni simbólicamente. Advirtió con firmeza porque veía más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Para él, cuando ciertos sufrimientos se repiten en una familia, cuando hay constantes bloqueos a las bendiciones, la paz, la salud o incluso a las relaciones, no siempre se trata de mera coincidencia o mala suerte. Existe una dimensión espiritual que debe observarse con atención, discernimiento y valentía. Quizás ahora estés pensando, esto ya me ha pasado antes, o quizás nunca te has parado a atar cabos, pero piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has visto repetirse historias similares entre padres, hijos y abuelos? Los mismos conflictos, los mismos contratiempos, las mismas dificultades que parecen surgir en momentos diferentes, pero con la misma intensidad. El Padre Pío llamó la atención precisamente sobre esto, porque sabía que ignorar estas señales no las hace desaparecer. Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque esta advertencia no se refiere solo a pecados graves o situaciones extremas, como muchos imaginan. El Padre Pío habló de cosas sencillas y cotidianas, hábitos, objetos, decisiones e incluso entornos que, sin darnos cuenta, pueden estar debilitando la protección espiritual de toda una familia. Y lo más grave es que muchas personas creen estar protegidas cuando en realidad están dejando puertas abiertas sin darse cuenta. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez has sentido que rezas, asistes a la iglesia, buscas a Dios, pero algo parece frenarte en la vida o en la de tus seres queridos? El Padre Pío decía que la verdadera fe debe ir acompañada de conciencia espiritual. No basta con creer, necesitas comprender qué fortalece y qué debilita las bendiciones en tu hogar. A lo largo de los años han surgido muchos testimonios de personas que solo empezaron a ver cambios reales cuando tomaron en serio lo que el Padre Pío advertía, no como superstición ni como miedo, sino como una responsabilidad espiritual. Habló de cortar con lo que alimenta el mal, fortalecer lo que nos acerca a Dios y proteger a la familia de influencias que no provienen de arriba. Acompáñenme hasta el final de esta reflexión, porque lo que se esconde tras esta advertencia es mucho más profundo de lo que parece a primera vista. No hablamos solo de sufrimiento, sino de liberación. No hablamos solo de problemas, sino de una clara oportunidad de cambio. El Padre Pío creía que cuando una persona decide actuar con conciencia espiritual, no solo cambia su propia vida, sino que también influye en el destino de toda su familia. Quizás estés aquí hoy por curiosidad, quizás porque algo en tu interior ya se ha dado cuenta de que hay más de lo que las explicaciones comunes pueden responder. Sea cual sea el motivo, este mensaje no llega por casualidad. Hay cosas que deben hacerse en el momento oportuno, y hay advertencias que no pueden posponerse. Y es precisamente a partir de este punto que todo empieza a tener sentido, porque comprender la advertencia del Padre Pío es el primer paso para entender lo que hay que observar, ajustar y reforzar a partir de ahora. Y mientras todo esto te resuena, tengo una invitación sencilla pero muy importante. Si este tema te resuena, si alguna parte de este mensaje tocó algo que hayas vivido o que aún vivas en tu familia, escríbelo en los comentarios. Puede ser una sesión de desahogo, un recuerdo, una pregunta o incluso un sentimiento que acaba de surgir. Al comentar, no solo me hablas a mí, conectas con otras personas que también comparten historias similares y que a menudo se sienten solas. Tu participación aquí es lo que hace que este espacio cobre vida, sea humano y genuino. Así es como este mensaje llega a quienes lo necesitan hoy. Y si en algún momento sentiste que estas palabras tenían sentido, que te aportaron claridad o incluso cierto alivio al darte cuenta de que hay
una explicación y una guía espiritual para lo que estás experimentando, deja un me gusta. Este simple gesto ayuda mucho más de lo que parece a difundir este contenido. Y si sientes que este tipo de reflexión, esta mirada más profunda a la fe, la espiritualidad y la protección familiar, es algo que quieres seguir recibiendo, suscríbete al canal. No se trata solo de números, se trata de formar una comunidad de personas que desean comprender, crecer espiritualmente y proteger lo más preciado, la familia, la fe y la paz en el hogar. Quédense conmigo aquí, porque ahora que la advertencia del Padre Pío ha comenzado a ser entendida, es hora de mirar más de cerca lo que a menudo pasa desapercibido en la vida cotidiana. Y es ahí exactamente donde comienzan a suceder los cambios más profundos. Cuando empezamos a observar nuestra propia historia familiar con más atención, ocurre algo curioso. Situaciones que antes parecían aisladas empiezan a formar un panorama más amplio. No es raro darse cuenta de que ciertos sufrimientos no surgieron ahora, sino que ya estaban presentes incluso antes de nacer. Conflictos similares, enfermedades recurrentes, relaciones rotas de la misma manera, pérdidas que siempre aparecen en momentos similares. Para muchos esto se llama simplemente coincidencia. Para el Padre Pío esto era una clara señal de que los ciclos espirituales operaban silenciosamente en las familias. La Iglesia siempre ha enseñado que los seres humanos no viven solo en el plano visible. Existe una dimensión espiritual que influye en nuestras decisiones, mentalidad, emociones e incluso en cómo afrontamos el sufrimiento. El Padre Pío afirmó que cuando los patrones negativos se transmiten de generación en generación, no se trata solo de la genética, la crianza o el entorno. Hay algo más profundo, una verdad oculta que debe afrontarse con humildad y discernimiento. Ignorarla no la hace desaparecer, solo prolonga su impacto. Muchas familias cargan con viejas heridas que nunca han sanado espiritualmente, promesas incumplidas, odios albergados, injusticias, malas decisiones tomadas en el pasado que siguen resonando en el presente. Y el problema es que, con el tiempo, esto se normaliza. La gente crece pensando que sufrir de esa manera es parte de la vida, que ese patrón es inevitable. El Padre Pío advirtió precisamente sobre este peligro. Cuando el sufrimiento se vuelve habitual, se deja de buscar la liberación. Estos ciclos no siempre se manifiestan de la misma manera. En algunas familias se manifiestan como enfermedades recurrentes, en otras como constantes quiebras, adicciones, traiciones o un abandono de la fe. Hay casos en los que el patrón es emocional, una sensación permanente de pesadez, tristeza o miedo sin causa aparente. Todo esto, según las enseñanzas espirituales, revela que algo no se rompió en el momento oportuno y terminó fortaleciéndose con el tiempo. El Padre Pío decía que el mal actúa en silencio y de forma repetitiva. No necesita hacer ruido cuando encuentra terreno abierto. Basta con que nadie cuestione, que nadie confronte, que nadie busque la transformación. Así es como los patrones se transmiten de generación en generación. No porque Dios lo desee, sino porque a menudo las personas no se dan cuenta de que tienen la autoridad espiritual para interrumpir este ciclo. La fe no es pasiva, exige decisiones conscientes. También hay un factor emocional importante en todo esto. Cuando un niño crece presenciando sufrimiento constante, internaliza esa realidad como algo normal. Esta mentalidad influye en sus decisiones futuras, sus relaciones e incluso en cómo se posiciona en la vida. Lo espiritual y lo emocional van de la mano. El Padre Pío comprendió esto profundamente y advirtió que sin sanación espiritual, incluso las mejores intenciones terminan tropezando con los mismos errores. Por lo tanto, hablar de patrones familiares no se trata de acusar a las generaciones pasadas ni de cargar con la culpa. Se trata de arrojar luz. Se trata de comprender que cada persona tiene la oportunidad de ser el punto de quiebre, aquel que mira su propia historia y decide no repetir automáticamente lo que siempre se ha hecho. Este es un proceso de transformación que comienza en el interior, pasa por la fe y se refleja en las actitudes cotidianas. Muchos relatos vinculados a la espiritualidad muestran que cuando alguien decide afrontar estos ciclos con conciencia, oración y alineación espiritual, los cambios comienzan a
ocurrir casi imperceptiblemente al principio. Decisiones pequeñas y diferentes, reacciones más firmes, menos miedo, más claridad. El entorno familiar comienza a cambiar, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque algo se ha roto de raíz. El Padre Pío insistió en que la liberación no es casualidad. Sucede cuando alguien decide ver más allá de la superficie, cuando una persona deja de preguntarse solo ¿por qué me pasa esto? Y empieza a preguntarse ¿qué necesita corregirse, protegerse o entregarse a Dios? Este cambio de actitud altera por completo el impacto de lo que antes parecía inevitable. Y es precisamente en este punto que muchas cosas empiezan a encajar. Cuando comprendemos que ciertos sufrimientos no comenzaron ahora, sino que pueden terminar ahora, la fe deja de ser un mero consuelo y se convierte en una herramienta para una verdadera transformación. A partir de entonces, la explicación deja de ser abstracta y comienza a abordar aspectos muy prácticos de la vida cotidiana y continúa con normalidad. Antes de continuar, si alguna palabra o idea aquí resonó con tu historia, escribe solo una de estas palabras en los comentarios: patrones, liberación o transformación. Cuando el Padre Pío hablaba de puertas abiertas, no usaba un lenguaje simbólico ajeno a la realidad. Al contrario, se refería a cosas extremadamente concretas, presentes en la vida cotidiana de las familias, pero que casi nadie asocia con consecuencias espirituales. Para él, el mayor peligro no residía en el mal manifiesto, sino en aquello que entra desapercibido, se instala gradualmente y empieza a influir en todo el hogar sin levantar sospechas. Esta es una verdad oculta que muchos prefieren no afrontar, porque exige una revisión de hábitos, decisiones e incluso de la propia mentalidad. Las puertas abiertas, la mayoría de las veces, no surgen por malicia ni intención consciente. Surgen de decisiones repetidas, objetos que se mantienen alejados por apego emocional, costumbres heredadas incuestionables y prácticas que se normalizan con el tiempo. El Padre Pío decía que el problema no es solo lo que haces, sino lo que dejas que permanezca. Todo lo que permanece en una casa influye en el entorno espiritual, incluso cuando parece inofensivo. Existe la idea común de que la protección espiritual se vincula únicamente con la oración o la presencia de símbolos religiosos visibles. Esto es importante, por supuesto, pero no funciona de forma aislada. El Padre Pío advirtió que de nada sirve pedir protección si al mismo tiempo se mantienen actitudes que la debilitan. Es como intentar reforzar un muro dejando una grieta abierta cada día. Con el tiempo, el impacto aparece y casi nunca es inmediato. Es gradual, silencioso, constante. Algunos hábitos, por ejemplo, moldean el ambiente emocional del hogar. Palabras descuidadas, discusiones frecuentes, rencores sin resolver, consumo constante de contenido que alimenta el miedo, la violencia o la agitación interior. Todo esto crea un clima que debilita la paz. El Padre Pío comprendió que el mal no necesita causar grandes tragedias para actuar, solo necesita generar confusión, cansancio y desánimo. Es entonces cuando las puertas empiezan a abrirse. Los objetos también desempeñan un papel importante en este contexto, algo que muchos hoy consideran una exageración, pero que en la tradición espiritual siempre se ha tomado en serio. Objetos cargados de historias de dolor, prácticas contrarias a la fe, símbolos distorsionados o incluso reliquias guardadas solo por apego pueden funcionar como puntos de conexión emocional y espiritual con experiencias negativas del pasado. El Padre Pío no dijo esto para generar miedo, sino para provocar discernimiento. No todo lo que forma parte de nuestra historia tiene que seguir formando parte de nuestro hogar. También hay decisiones aparentemente pequeñas que, sumadas, tienen un impacto enorme. Decisiones siempre tomadas por impulso, sin oración, sin reflexión, sin escucha interior. Una vida espiritual siempre dejada para después. La idea de que no importa. Según el Padre Pío, es precisamente en este descuido diario donde se abren muchas puertas. El mal no necesita convencer a nadie de hacer algo malo, solo necesita que la persona deje de estar vigilante. El aspecto más delicado de todo esto es que estas puertas abiertas rara vez causan un problema aislado. Crean una reacción en cadena, un conflicto sin resolver
afecta a otro. Un hábito desordenado influye en decisiones futuras. Una elección mal pensada se convierte en un patrón, y cuando esto continúa durante años, termina transmitiéndose como algo normal a los hijos, quienes crecen sin darse cuenta de que ya están atrapados en el mismo ciclo. Este es uno de los aspectos espirituales más ignorados en las familias. El Padre Pío enseñó que cerrar estas puertas no es un acto mágico, sino un proceso consciente. Comienza con la decisión de mirar dentro del propio hogar y la propia rutina con sinceridad. Preguntarse qué contribuye verdaderamente a la paz, la fe y la unidad, y qué simplemente ocupa espacio y debilita el ambiente. Este movimiento requiere valentía, porque a menudo implica desapego, cambio de hábitos y confrontación de verdades que se estaban eludiendo. Cuando alguien comienza este proceso, ocurre algo interesante. La atmósfera cambia, no de forma espectacular, pero sí notable. Menos peso, más claridad, menos confusión interior. El proceso de cerrar estas puertas ajusta la mentalidad, alinea las decisiones y fortalece la autoridad espiritual de la familia. Es entonces cuando las revelaciones cobran sentido, porque la persona empieza a comprender que la protección no se trata solo de pedir, sino también de cuidar. Y cuanto más se entiende este principio, más claro se vuelve que hay cosas muy simples que necesitan ser observadas cuidadosamente antes de aplicar cualquier práctica espiritual más profunda. Y la explicación continúa normalmente. Sí, esta parte del mensaje te resonó. Escribe en los comentarios solo una palabra que resuma cómo te sentiste. Atención, discernimiento o cambio. Cuando el Padre Pío abordó el tema de los objetos dentro del hogar, a muchos les extrañó. Para algunos parecía una exageración, para otros una superstición. Pero para él, este era un punto extremadamente serio, pues se refería a aquello que permanece en silencio a nuestro alrededor e influye en el entorno espiritual sin pedir permiso. El Padre Pío explicó que una casa no es solo un espacio físico, contiene memoria, emociones, historia y decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Y todo esto deja huella. Las imágenes, los regalos antiguos, los objetos heredados y los objetos guardados por apego emocional no son neutrales, como muchos imaginan. Trascienden generaciones y transmiten significados. Algunos evocan buenos recuerdos, protección y fe. Otros se vinculan con el dolor, el miedo, el conflicto, pérdidas profundas o prácticas contrarias a la fe cristiana. El Padre Pío advirtió que guardar estos objetos sin discernimiento es como mantener viva la conexión con experiencias que nunca han sanado espiritualmente. Aquí se esconde una verdad que a pocas personas les gusta afrontar. A menudo el objeto no está ahí por su utilidad, belleza o necesidad, sino por una conexión emocional no resuelta, un regalo de alguien que causó sufrimiento, una herencia que pesa más que la gratitud, una imagen o un símbolo que entró en casa sin reflexionar simplemente por costumbre o curiosidad. El Padre Pío decía que el problema no es el objeto en sí, sino lo que representa y sostiene en el entorno. Enseñó que todo lo que no fortalezca la fe debe evaluarse honestamente. Hay cosas que, aunque sean viejas, deben consagrarse, entregarse a Dios con oración, para que no sigan cargando con una carga emocional negativa. Otras, según él, deben desecharse por completo, no como un gesto de miedo, sino como una decisión de cuidado espiritual. Este tipo de actitud requiere madurez porque afecta nuestra mentalidad y nuestra forma de afrontar el pasado. Muchas personas guardan objetos como si preservaran historias, cuando en realidad preservan heridas. El Padre Pío fue claro al afirmar que el mal se aprovecha de estas vulnerabilidades emocionales. Un entorno cargado de recuerdos dolorosos suele generar desánimo, conflicto y una constante sensación de pesadez. Esto afecta el estado de ánimo, las decisiones e incluso la forma en que la familia se relaciona. El impacto no es inmediato sino continuo. También hay objetos vinculados a prácticas que no se alinean con la fe cristiana. Artículos comprados por curiosidad, regalos recibidos sin cuestionar, símbolos distorsionados que entran al hogar, disfrazados de decoración o recuerdos culturales. El Padre Pío
fue firme al afirmar que mezclar diferentes referencias espirituales en un mismo entorno debilita la protección del hogar, no como castigo, sino por incoherencia espiritual. La fe necesita claridad. Este cuidado de los objetos no tiene nada que ver con la paranoia ni con las reglas excesivas. Al contrario, está vinculado a la conciencia. El Padre Pío enseñó que, así como elegimos lo que nutre nuestro cuerpo, debemos elegir lo que nutre el entorno en el que vivimos. Cada objeto comunica algo, sustenta una energía emocional y refuerza una narrativa invisible dentro del hogar. Cuando alguien comienza a observar esto con más atención, experimenta una verdadera transformación interior. Empieza a cuestionarse por qué conserva ciertas cosas, por qué se resiste a desprenderse de otras y qué desea realmente conservar en su hogar. Este proceso transforma decisiones cotidianas sencillas y fortalece la autoridad espiritual de la familia. El Padre Pío dijo que los hogares espiritualmente protegidos no son aquellos llenos de objetos religiosos, sino aquellos donde hay coherencia entre la fe, las decisiones y el entorno. Un crucifijo consagrado, una imagen colocada con devoción, un espacio de oración vivido con verdad, tienen mucho más impacto que decenas de símbolos colocados sin conciencia. Es en esta alineación que se fortalece la protección, y cuando esta perspectiva empieza a aplicarse, ocurre algo muy sutil. El ambiente se vuelve más ligero, las reacciones cambian, las discusiones disminuyen, la claridad aumenta, no porque los problemas desaparezcan, sino porque el espacio deja de alimentar lo que debilita la fe. Este camino de discernimiento abre el camino a revelaciones más profundas, porque el hogar comienza a reflejar decisiones conscientes y continúa con normalidad la explicación. Si esta parte te hizo pensar en algo específico en tu hogar, escribe en los comentarios solo una palabra que lo represente ahora: desapego, consagración o claridad. Tras comprender el peso que ciertos objetos ejercen en el hogar, el Padre Pío centró su atención en algo aún más delicado y a la vez más decisivo: los hábitos cotidianos. Dijo que no son solo los grandes acontecimientos los que definen el destino espiritual de una familia, sino lo que se repite a diario, casi desapercibido. Las pequeñas acciones construyen entornos, las pequeñas omisiones también. Y es en este punto que muchas cosas empiezan a tomar forma sin que nadie se dé cuenta. El Padre Pío comprendió que una casa puede estar llena de símbolos religiosos y aún así ser espiritualmente frágil. Esto ocurre cuando la vida cotidiana contradice la fe que se profesa. La forma en que las personas se despiertan, hablan, reaccionan ante los problemas, terminan el día, lidian con los conflictos y toman decisiones, crea una atmósfera espiritual continua. No es algo místico en un sentido fantástico, sino una consecuencia natural de lo que uno alimenta a diario. Uno de los hábitos más sencillos, pero a la vez más descuidados, es cómo empezar el día. El Padre Pío enseñó que empezar el día sin conciencia espiritual, ya sumidos en la prisa, las quejas o la irritación, crea espacio para el cansancio interior. Esto moldea la mentalidad, afecta el estado de ánimo e influye en todas las decisiones posteriores. No porque Dios se retire, sino porque la persona se desconecta de su propia fuente de equilibrio. Con el tiempo, esto se extiende a toda la casa. Otro punto importante es cómo se abordan los problemas. Los hogares donde todo se reduce a gritos, acusaciones o silencios profundos terminan convirtiéndose en entornos emocionalmente densos. El Padre Pío advirtió que las palabras tienen un peso espiritual. El hábito de hablar con descuido, de guardar rencor o de normalizar las discusiones constantes debilita la paz del hogar. No se trata de perfección, sino de vigilancia. Una disculpa a tiempo cierra puertas que, de otro modo, el orgullo mantendría abiertas. También existe el hábito de la negligencia espiritual, algo muy común hoy en día. La idea de que la fe solo se vive cuando hay tiempo libre, oraciones siempre pospuestas, momentos de reflexión reemplazados por distracciones continuas, decisiones tomadas sin ningún tipo de escucha interior. El Padre Pío dijo que este tipo de rutina debilita las bendiciones familiares no por falta del amor de Dios, sino por falta de alineación.
Es necesario cultivar la protección espiritual. Por otro lado, los pequeños hábitos fortalecen silenciosamente un hogar. Un gesto de gratitud antes de dormir, una simple oración juntos, aunque sea breve, una cuidadosa consideración del tono de voz, la decisión de no alimentar conflictos innecesarios. Estos detalles parecen pequeños, pero tienen un profundo impacto. Forjan el camino espiritual de la familia y crean un entorno más protegido emocional y espiritualmente. El Padre Pío decía que el mal se aprovecha del cansancio, la falta de atención y la repetición automática. Cuando todo se vuelve rutinario, sin conciencia, la persona deja de percibir lo que debilita su propio hogar espiritual. Por eso insistió tanto en la importancia de la vigilancia diaria, no como una carga, sino como un cuidado. Así como una casa se limpia físicamente a diario, el entorno espiritual también necesita atención constante. Este cuidado se refleja incluso en las decisiones más comunes, lo que se ve, lo que se escucha, el tipo de conversación permitida en el hogar. Todo esto crea un campo emocional que influye en niños, adultos e incluso en quienes simplemente pasan por el entorno. El Padre Pío comprendió el fundamento espiritual de estas decisiones y advirtió que nada es neutral cuando se repite a diario. Cuando alguien empieza a cambiar pequeños hábitos, ocurre algo interesante. La transformación no es inmediata, pero sí perceptible. Menos tensión, más claridad, una mayor sensación de orden interior. El hogar empieza a responder a estos cambios. Las reacciones se vuelven menos impulsivas. Las decisiones se vuelven más conscientes. Esto no elimina los desafíos, pero cambia por completo la forma de afrontarlos. El Padre Pío decía que las bendiciones familiares no dependen de acontecimientos extraordinarios, sino de la fidelidad en las pequeñas cosas. Es en la vida cotidiana donde se construye la protección o la fragilidad. Es allí donde la autoridad espiritual de la familia se fortalece o se debilita, y cuando esta conciencia se arraiga, la persona empieza a ver con mayor claridad qué necesita ajustarse, qué necesita reforzarse y qué necesita dejarse atrás. Y continúa con la explicación con normalidad. Si esta parte te hizo reflexionar sobre tu propia rutina, escribe en los comentarios solo una palabra que la represente ahora: cuidado, atención o cambio. Cuando el Padre Pío hablaba de romper con las viejas influencias, siempre dejaba claro que no empezaba desde fuera, sino desde dentro. Antes de cualquier cambio visible, había un movimiento interior de entrega y conciencia. Enseñó que no sirve de nada intentar romper los ciclos espirituales solo con fuerza de voluntad o buenas intenciones. Es necesario orientar el corazón, alinear la mente y asumir una postura espiritual firme ante Dios. Y ahí es precisamente donde entra en juego la sencilla oración que tan a menudo recomendaba. El Padre Pío no abogaba por oraciones complicadas ni fórmulas largas y difíciles de memorizar. Al contrario, creía que la oración más efectiva es la que se hace con verdad, constancia e intención clara. Una oración que surge del reconocimiento de que algo necesita ser concluido, abordado y entregado. Según sus enseñanzas espirituales, las viejas influencias no se rompen simplemente pidiéndoles que desaparezcan, sino declarando conscientemente a quién pertenecemos y qué elegimos mantener a partir de ese momento. Esta oración comenzó, ante todo, con un acto de humildad. Reconocer que hay cosas que no entendemos del todo, pero que nos afectan. Reconocer que no todo lo que llevamos es nuestro, pero aún así debemos entregarlo. El Padre Pío decía que este reconocimiento cambia la mentalidad de una persona. Deja de luchar sola y comienza a posicionarse espiritualmente. Este es uno de los aspectos más importantes de la liberación, que se desarrolla tras bastidores. La práctica era sencilla y podía realizarse en cualquier lugar, pero especialmente en casa, donde los ciclos se manifiestan con mayor intensidad. Un momento de reflexión, aunque breve, un silencio consciente. La persona se coloca ante Dios y con sus propias palabras o guiada por la fe, entrega todo lo que siente que ya no pertenece a su historia. Miedos recurrentes, cargas emocionales, patrones familiares persistentes, decisiones no resueltas del pasado.
Todo esto necesita ser identificado y entregado. El Padre Pío enseñó que nombrar las cosas es un paso fundamental. Las influencias antiguas se fortalecen cuando permanecen vagas, ocultas o ignoradas. Cuando una persona ora, declarando exactamente lo que desea cortar y entregar, algo cambia. No porque la oración sea mágica, sino porque la decisión es clara. La verdad oculta deja de operar en las sombras y comienza a presentarse ante Dios. Esta oración también implicaba un acto consciente de protección. No solo pedía protección, sino que declaraba que el hogar, la familia y la vida misma estaban bajo el cuidado de Dios. El Padre Pío insistía en que la fe debe verbalizarse. Las palabras pronunciadas con convicción reorganizan el ser interior de la persona, aportan claridad, fortalecen la autoridad espiritual y ayudan a cerrar lo que antes permanecía abierto por falta de asertividad. Otro punto importante de esta práctica espiritual era la constancia. El Padre Pío advertía que muchas personas rezan una sola vez, esperan un cambio inmediato y al no ver resultados inmediatos se dan por vencidas. Dijo que las viejas influencias se disuelven con perseverancia, no con prisa. La oración diaria, incluso una simple, crea un ambiente de protección continua. Poco a poco, la persona nota cambios sutiles, menos confusión mental, menos carga emocional y mayor firmeza en las decisiones. Esta práctica no elimina las dificultades, pero altera por completo su impacto. La persona comienza a reaccionar de forma diferente. El viaje interior se fortalece. El hogar empieza a reflejar este cambio. Las discusiones pierden fuerza. Los entornos se vuelven más ligeros. No porque todo se resuelva de golpe, sino porque algo se ha alineado desde la raíz. El Padre Pío veía esto como un proceso de liberación progresiva, sostenido por la fe y la conciencia. También enseñó que esta oración debe ir acompañada de una entrega genuina. De nada sirve pedir liberación si persistimos en los mismos hábitos, actitudes y decisiones que alimentan el problema. La oración prepara el terreno, pero la transformación ocurre cuando la vida empieza a reflejar lo que se pidió. Esta armonía entre la oración y la práctica es lo que genera un impacto duradero. Con el tiempo, quienes practican esta práctica empiezan a percibir revelaciones internas, cosas que antes parecían normales. Empiezan a cuestionarse, se revisan las decisiones, las relaciones se reorganizan, la mentalidad cambia. El Padre Pío decía que esto es señal de que las viejas influencias están perdiendo fuerza porque la persona ha dejado de actuar automáticamente y ha comenzado a vivir con discernimiento. Y cuando esta oración se convierte en parte de la rutina, prepara el corazón y el ambiente para pasos aún más profundos de protección y cuidado espiritual, y continuar normalmente con la explicación. Si esta parte resonó contigo, escribe solo una palabra en los comentarios que la represente ahora: rendición, liberación o protección. Después de que la oración se convierte en parte de la rutina y el ser interior comienza a alinearse, el Padre Pío dirigió su atención a algo muy concreto: los espacios de la casa. Dijo que la casa no es solo un lugar donde se vive, sino un entorno que absorbe emociones, tensiones, palabras y decisiones a lo largo del tiempo. Algunos lugares acaban concentrando más peso que otros, y esto no es casualidad. Existe una dinámica silenciosa que se forma tras bambalinas en la vida cotidiana. El Padre Pío observó que ciertos entornos acumulan fatiga emocional y espiritual. Son lugares donde se repiten las discusiones, donde la mente no descansa, donde el cuerpo siempre parece más pesado, no porque el espacio en sí sea negativo, sino porque allí se depositan emociones no resueltas, preocupaciones constantes y hábitos automáticos. Cuando esto no se aborda, el entorno empieza a influir en el comportamiento de quienes lo habitan. Uno de los puntos que más enfatizó fue el dormitorio. Para el Padre Pío, el dormitorio no es solo un lugar de descanso físico, sino un espacio de vulnerabilidad espiritual. Es allí donde la mente se calma, los pensamientos se liberan y las preocupaciones del día tienden a reaparecer. Cuando este entorno se llena de estímulos excesivos, conflictos sin resolver u objetos que provocan ansiedad,
el descanso se vuelve superficial. El cuerpo duerme, pero la mente permanece alerta. Con el tiempo esto afecta las decisiones, el estado de ánimo e incluso la fe. Otro entorno sensible es la sala de estar, donde se reúne la familia y donde tienen lugar muchas conversaciones importantes. El Padre Pío decía que las palabras dejan huella, discusiones frecuentes, ironía, quejas constantes y la falta de diálogo genuino configuran la atmósfera de este espacio. La sala se convierte en un lugar de tensión, incluso cuando nadie discute. En ese momento, la gente lo siente, pero no puede explicarlo. Este es un claro ejemplo de cómo el entorno absorbe lo que se experimenta en él. La cocina también tenía un significado especial en las enseñanzas espirituales del Padre Pío. Él veía este espacio como un símbolo de sustento, compartir y cuidado. Cuando la rutina allí se caracteriza por la prisa, la irritación o la falta de compañerismo, algo se desmorona silenciosamente. No se trata de ritualizarlo todo, sino de consciencia, comer juntos, incluso con sencillez, intercambiar palabras de cariño, transformar este espacio en un punto de equilibrio, tiene un impacto mayor del que parece. También hay lugares en la casa que terminan convirtiéndose en depósitos emocionales, habitaciones desordenadas, llenas de cosas acumuladas, donde a nadie le gusta entrar. El Padre Pío advirtió que la acumulación externa a menudo refleja confusión interna. Estos espacios tienden a concentrar energía estancada, no por misticismo, sino porque representan decisiones pospuestas, desapegos incumplidos, historias inconclusas. Cuando una casa tiene muchos de estos lugares, la sensación de pesadez aumenta. Aconsejó que cuidar espiritualmente estos espacios no implica hacer algo complicado. Comienza con la atención, limpieza consciente, organización intencional, eliminando lo que ya no sirve. Una simple oración en ese espacio, pidiendo paz, claridad y protección. No se trata de transformar la casa en un templo, sino de alinear el entorno con lo que uno desea experimentar en él. El Padre Pío decía que el mal prospera en entornos emocionalmente desordenados. Donde hay ruido excesivo, confusión y tensión constante, la mente se cansa y la vigilancia disminuye. Esto afecta la mentalidad y crea espacio para reacciones impulsivas, decisiones imprudentes y relaciones tensas. Por lo tanto, cuidar el hogar es también cuidar el propio camino interior. Cuando alguien empieza a prestar atención a estos detalles, algo cambia gradualmente. Entorno empieza a responder. El silencio deja de ser pesado y se vuelve apacible. Las interacciones se vuelven menos reactivas. La gente se siente más a gusto, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque el espacio ha dejado de amplificar lo que ya era difícil. El Padre Pío enseñó que un hogar espiritualmente cuidado no es perfecto, sino uno donde hay intención, donde las personas eligen no alimentar constantemente la tensión, donde hay un mínimo de orden, claridad y entrega. Estos entornos fortalecen a quienes viven allí y ayudan a sostener las decisiones tomadas en la oración. Y cuanto más crece esta conciencia, más claro se hace que hay áreas que necesitan una atención aún más cercana, porque concentran hábitos específicos que influyen directamente en la vida espiritual de la familia, y continuar normalmente con la explicación. Si este pasaje te hizo pensar en un lugar de tu casa, escribe en los comentarios solo una palabra que lo represente ahora: dormitorio, sala o habitación. Después de todo esto, el Padre Pío lanzaba una advertencia que a menudo causaba incomodidad, precisamente porque desmentía una idea muy común en las familias. Decía que muchas personas creen estar protegidas cuando, en realidad, solo se sienten tranquilizadas. Existe una profunda diferencia entre la verdadera protección espiritual y una falsa sensación de seguridad. Y este es uno de los errores más frecuentes que observaba: confundir la fe viva con la fe automática, la presencia de objetos religiosos con la conciencia espiritual. Mucha gente crece aprendiendo que basta con una imagen, un rosario colgado en la pared, y todo se resolverá. El Padre Pío respetaba profundamente los símbolos de la fe, pero insistía en que no funcionan por sí solos. Un objeto religioso sin conciencia se convierte en mero adorno. Una oración sin intención se convierte en mera repetición.
Una fe vivida solo por costumbre pierde su poder. Este es un punto delicado, porque a nadie le gusta oír que aquello en lo que siempre ha confiado podría no funcionar como imaginaba. El error no está en tener fe, sino en hacerla superficial. El Padre Pío decía que el mal no teme a los objetos, sino a la conciencia. No se aleja porque haya una imagen en casa, sino porque hay coherencia entre lo que uno cree y su forma de vivir. Cuando la fe no influye en las decisiones, actitudes, hábitos y mentalidad, deja de proteger y solo brinda consuelo emocional. Esto crea una falsa paz, mientras los mismos problemas se repiten tras bambalinas en la vida familiar. Este error aparece cuando una persona dice confiar en Dios, pero mantiene decisiones que debilitan su entorno espiritual. Cuando reza pidiendo protección, pero alimenta conflictos constantes. Cuando pide liberación, pero no cambia sus hábitos. Cuando cree estar protegida, pero nunca cuestiona lo que guarda en su casa, lo que consume a diario, ni cómo reacciona ante las dificultades. El Padre Pío advirtió que esta inconsistencia crea brechas silenciosas. Otro aspecto de este engaño reside en la transferencia de responsabilidad. La persona pone todo en manos de Dios, pero no asume su parte en las decisiones diarias. El Padre Pío enseñó que la verdadera fe no reemplaza la responsabilidad, la fortalece. Dios protege, pero la persona necesita colaborar. Cuando esto no sucede, se crea una expectativa frustrada. La persona reza, no ve cambios y comienza a sentirse confundida, cansada o incluso espiritualmente desanimada. Este tipo de error es peligroso porque no genera señales de alerta inmediatas. La casa parece normal, la rutina continúa, pero poco a poco el desgaste aparece, la paz disminuye, la comunicación se dificulta, las decisiones empiezan a tomarse más por miedo que por claridad. El Padre Pío vio esto como una señal de que la fe se vivía solo superficialmente, sin llegar a decisiones prácticas. También dijo que muchas personas se protegen externamente, pero permanecen vulnerables internamente. Albergan resentimientos, culpa, viejos miedos y asuntos pendientes. Ningún objeto religioso puede compensar un corazón desorganizado. Ninguna oración ensayada puede reemplazar la verdadera entrega. Esta es una verdad oculta que solo emerge cuando alguien tiene el coraje de mirarse a sí mismo con honestidad. El Padre Pío no decía estas cosas para acusar, sino para despertar. Creía que la fe debe generar una transformación real, no solo un alivio momentáneo. Cuando una persona comprende esto, algo cambia en su postura espiritual. Deja de preguntarse solo ¿por qué sigue pasando esto? Y comienza a preguntarse ¿qué necesita cambiar en mí y en mi hogar? Este cambio de mentalidad es crucial. A partir de este momento, la protección deja de ser algo externo y comienza a construirse desde adentro. Las oraciones cobran más verdad, los objetos cobran significado, las decisiones empiezan a reflejar lo que se le pide a Dios. La fe deja de ser una mera tradición y se convierte en una práctica viva. El Padre Pío decía que es en este momento cuando el mal pierde terreno, porque ya no encuentra inconsistencia que lo sustente. Este error es común precisamente porque nadie enseña estas cosas con claridad. Las personas repiten lo aprendido, pero rara vez se les invita a profundizar. Cuando esa invitación ocurre, puede resultar incómoda al principio, pero también abre el camino a revelaciones importantes. Revelaciones sobre lo que realmente protege, lo que realmente fortalece y lo que debe dejarse atrás. Y cuando cae la ficha, la persona empieza a darse cuenta de que hay acciones aparentemente correctas que sin conciencia terminan no produciendo el impacto esperado y continúa con la explicación de manera normal. Si esta parte resonó contigo de alguna manera, escribe solo una palabra en los comentarios que la represente ahora: conciencia, despertar o verdad. Cuando la gente empezó a poner en práctica las enseñanzas del Padre Pío, este decía que las señales de cambio rara vez se presentaban de forma espectacular. No hubo fuegos artificiales ni grandes acontecimientos desde el principio. Lo que emergió primero fueron transformaciones sutiles, casi silenciosas, pero profundamente reveladoras. Y es precisamente por su discreción
que muchas personas no se dan cuenta de que algo importante ya ha comenzado a gestarse tras bambalinas en su propia historia familiar. Una de las primeras señales es un cambio interno difícil de explicar, pero fácil de sentir. La mente se aclara un poco. Esa constante sensación de pesadez comienza a disminuir. Los pensamientos dejan de girar en torno a los mismos miedos. Esto no significa que los problemas desaparezcan, sino que cambia la forma de afrontarlos. El Padre Pío decía que cuando una vieja influencia pierde su poder, ya no controla las reacciones de una persona como antes. La mentalidad comienza a reorganizarse. Otra señal muy común es la ruptura de patrones emocionales. Situaciones que antes siempre terminaban en discusiones comienzan a resolverse de forma diferente. La persona nota que reacciona con más calma o que simplemente no se involucra en ciertos conflictos. Esto no ocurre por un esfuerzo forzado, sino porque algo interno se ha ajustado. El Padre Pío vio esto como una clara indicación de liberación en progreso. Cuando el ciclo pierde fuerza, deja de repetirse automáticamente. También comienzan a surgir cambios prácticos. Decisiones que antes se posponían, ahora se toman con mayor firmeza. Hay más valentía para poner fin a situaciones estresantes, reorganizar rutinas, revisar hábitos y establecer límites. El Padre Pío enseñó que las maldiciones familiares se sustentan en el estancamiento. Cuando la vida empieza a avanzar, aunque sea lentamente, indica que algo se ha roto de raíz. Otra señal importante es la transformación del ambiente familiar. Las personas reportan que el ambiente se vuelve más ligero, incluso sin mayores explicaciones. El descanso mejora, las conversaciones fluyen con menos tensión. Empiezan a surgir pequeños momentos de paz donde antes solo había cansancio. El Padre Pío decía que el ambiente responde cuando se restaura la autoridad espiritual. El hogar deja de amplificar el sufrimiento y comienza a favorecer la recuperación. También se producen cambios en la percepción del propio pasado. Recuerdos que antes causaban un dolor intenso, ahora se perciben con mayor distancia emocional. No se trata de olvido, sino de sanación progresiva. La verdad oculta comienza a revelarse. Lo que antes parecía una carga eterna era en realidad algo que debía afrontarse espiritualmente. Cuando esto sucede, el pasado deja de controlar el presente. Otra señal frecuentemente citada es la disminución de obstáculos repetitivos. Esos bloqueos constantes que siempre aparecían a la misma hora comienzan a perder su poder. Puertas que nunca se abrían empiezan a moverse, aunque lentamente. El Padre Pío advirtió que esto no significa ausencia de desafíos, sino un cambio de rumbo. El camino deja de dar vueltas y comienza a avanzar. Las relaciones familiares también sufren este impacto. Personas que antes estaban distantes comienzan a acercarse. Se dan conversaciones que parecían imposibles. En algunos casos, no hay una reconciliación inmediata, pero hay suficiente paz interior como para que el conflicto deje de dominar. El Padre Pío vio esto como una de las señales más claras de que una influencia negativa se ha debilitado, porque el mal se alimenta de la división constante. Un punto muy importante es que estas señales no siguen un cronograma fijo. Cada familia vive este proceso según su propia historia, decisiones y coherencia espiritual. El Padre Pío siempre decía que la liberación no es una competencia ni una comparación. Es un camino personal, construido con fidelidad en las pequeñas cosas. Quienes esperan grandes señales pueden terminar ignorando las más importantes. Con el tiempo, la persona percibe algo aún más profundo, un cambio en su propia identidad espiritual. Deja de verse simplemente como una víctima de su historia familiar y comienza a verse como alguien capaz de romper ciclos. Esto fortalece la fe, la responsabilidad y la esperanza. La transformación deja de ser meramente externa y se vuelve estructural. Estas señales no significan que todo esté resuelto, pero indican que algo se ha roto y que el proceso está en marcha. El Padre Pío enseñó que reconocer estas señales es fundamental para no rendirse a medias. Son confirmaciones silenciosas de que el cuidado espiritual está teniendo un impacto real. Y cuando una persona comienza a reconocer estas señales, surge naturalmente la necesidad de proteger lo logrado, profundizando aún más
en las actitudes que sustentan esta nueva etapa y continuar normalmente con la explicación. Si alguno de estos cambios describe algo que ya has notado o esperas experimentar, escribe solo una palabra en los comentarios que lo represente ahora mismo: esperanza, confirmación o cambio. Tras reconocer las señales de cambio, el Padre Pío guiaba a la persona a un punto ineludible, un momento de decisión. Decía que llega un momento en que la fe deja de ser mera comprensión y empieza a exigir una postura. No es un gesto dramático ni una promesa grandilocuente. Es una elección sencilla pero profunda que cada persona hace: seguir viviendo como siempre o asumir la responsabilidad espiritual de lo que quiere construir de ahora en adelante. El Padre Pío creía que mucho sufrimiento persiste no porque no haya salida, sino porque las personas posponen decisiones importantes. Entienden, sienten, se conmueven, pero dejan para después lo que podría comenzar hoy. Y este aplazamiento tiene un costo oculto. La carga no desaparece sola, simplemente se instala, se adapta a la rutina y se vuelve parte de la vida como si fuera normal. Este es uno de los aspectos más crueles, ocultos tras bambalinas, de los ciclos familiares. La invitación del Padre Pío no fue a vivir con miedo, sino con conciencia. Dijo que nadie necesita cargar con viejas cargas por obligación. Muchos dolores trascienden generaciones simplemente porque nadie interrumpió su curso, no por malicia, sino por falta de claridad. Cuando alguien decide actuar de forma diferente, incluso de forma sencilla, algo se rompe. Las pequeñas acciones de hoy tienen un impacto que trasciende el presente. Esta invitación a tomar una decisión no exige perfección, sino sinceridad. Exige examinar la propia vida, el propio hogar, la propia historia, y reconocer qué requiere más atención. No se trata de hacerlo todo a la vez, sino de dejar de posponer lo ya comprendido. El Padre Pío decía que Dios respeta profundamente las decisiones humanas. Ofrece dirección, pero no impone transformación. También hay una responsabilidad silenciosa en todo esto. Cada persona no vive solo para sí misma. Las decisiones que toma hoy influyen en sus hijos, nietos, futuras relaciones e incluso en el entorno emocional que heredará. Cuando alguien decide cerrar puertas, fortalecer hábitos, alinear la oración y la práctica, está alterando el curso de toda una historia. Este impacto no se refleja en las cifras, sino en la calidad de la vida espiritual de la familia. El Padre Pío advirtió que muchas personas esperan que algo externo cambie antes de actuar. Esperan una mejora económica, la reconciliación, una solución visible, pero enseñó que el orden es inverso. El cambio comienza con una decisión interior. Cuando cambia la mentalidad, cambian las decisiones. Cuando cambian las decisiones, el entorno responde. Este proceso no es inmediato, pero es real. Cargar con las cargas habituales puede parecer más seguro que afrontar lo desconocido de la transformación. El sufrimiento familiar no asusta tanto como la responsabilidad del cambio. El Padre Pío comprendió este miedo y no lo juzgó, pero nos recordó que seguir cargando con lo que ya ha herido a generaciones no es fidelidad, sino complacencia. La verdadera fe invita al cambio, incluso cuando al principio resulta incómodo. Esta invitación a tomar una decisión no significa que todo será fácil. Significa que la persona deja de vagar sin rumbo, empieza a actuar con intención, empieza a elegir de forma más consciente, empieza a comprender que la protección espiritual no es algo distante, sino algo que se construye a diario mediante pequeñas acciones alineadas. Es en este punto que el viaje deja de ser una repetición y se convierte en un proceso de construcción. El Padre Pío dijo que cuando alguien decide actuar hoy, incluso con pasos sencillos, está diciendo que cree en un futuro diferente, no solo para sí mismo, sino para quienes vendrán después. Esta decisión silenciosa es una de las mayores expresiones de fe, no la que grita, sino la que sostiene decisiones cuando nadie observa. Y cuando se toma esa decisión, ocurre algo muy interesante. La persona comienza a comprender que aún quedan ajustes finos, precauciones específicas y acciones prácticas que ayudan a proteger lo logrado, profundizando aún más en este camino de conciencia y fortalecimiento espiritual.
y continúa con la explicación con normalidad. Si este llamado a la acción resonó contigo, escribe solo una de estas frases en los comentarios: este mensaje me habló, o voy a hacer esto hoy. Si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación te ha resonado de alguna manera. Quizás no haya respondido a todas tus preguntas, pero sin duda te ha abierto un espacio para analizar tu propia historia con más atención y conciencia. Si este contenido te ha ayudado, suscribirte al canal es una forma sencilla de seguir recibiendo reflexiones como esta, siempre con el objetivo de unir la fe, las enseñanzas católicas y la protección espiritual para la vida real. Si lo deseas, deja un breve comentario a continuación para mostrar tu apoyo, como "estoy contigo hasta el final" o "este mensaje era para mí". Esto ayuda a crear un espacio de intercambio entre personas que buscan comprender, fortalecer su fe y cuidar mejor su hogar y su propia historia. Y si en algún momento de esta conversación sentiste una conexión, si pensaste que valió la pena el tiempo que pasaste aquí, dale me gusta al video. Ayuda a que este contenido llegue a más personas que podrían necesitar escuchar exactamente esto ahora mismo. Hay un video aquí que complementa este tema y profundiza aún más en este cuidado espiritual en la vida diaria. Haz clic y continúa viéndolo.